Sola. Sí, sí, profesora. Hola. Sí, sí, lo escucho, profesora. Ay, sí. Espera, espera. Yo más bien no les escucho. Ya. ¿Me escuchan? Sí, profesora, ¿nos escucha? Ah, ya. Sí, sí. Ahora sí los escucho. Ya. Listo. La última parte es la región del dorso. El dorso es la parte posterior del tronco, ¿no? Ya hemos visto que el abdomen, el tórax forma parte del tronco y también toda la parte posterior forma parte del tronco. Entonces, el dorso es la parte posterior del tronco. Y cuando hablamos de caja torácica, mencionamos también que eran la parte de las costillas, del esternón, con las articulaciones costovertebrales, pero que todo esto toda la parte posterior se analiza propiamente en la región del torso. Es la parte posterior entonces del tronco, va a constituirse por la columna vertebral, los músculos que se insertan en ellas, y el dorso va a tener límites, ¿no? Que básicamente son los límites del tronco, pero en su vista posterior. En la parte superior se considera una línea imaginaria horizontal que va a pasar tangencial a la apófisis espinosa de la C7. En el límite inferior va a ser el reborde o cada cresta ilíaca en todos los rebordes de esta. Estas están las articulaciones el surco interglúteo y este es el extremo superior. Todo ello es el borde inferior, límite inferior, y los bordes laterales consideran el borde externo, bueno, acá el borde externo de los dorsales anchos. Regiones, son 4 regiones. Región dorsal superior, va a comprender las primeras vértebras dorsales y sus respectivos músculos. En la región inferior corresponde a las 6 últimas dorsales con sus músculos, ¿no? Y también con sus respectivas costillas, ¿no? Tanto la zona dorsal superior como la inferior. La zona lumbar del dorso va a comprender las vértebras lumbares y la región sacrocoxigia va a ser aquella que se va a ubicar, ya es la parte inferior del dorso, ¿no? Entre ambas nalgas o regiones glúteas. Esas son las 4 regiones. Ahora, en el dorso vamos a poder visualizar un surco medio posterior. En este surco medio posterior se va a formar porque a ambos lados de la columna vertebral de las apófisis espinosas, pues tenemos a los músculos paravertebrales, ¿no? Y eso va a generar también como que se pueda visualizar un poco más este surco que va a estar en el medio del dorso. Ahora, en la región lumbar, ¿no? Que es una región en la que existe lordosis, es decir, una concavidad posterior, ¿no? En la parte posterior está una zona huecada, es donde va a ser más notoria en esa zona el surco medio posterior y también se puede visualizar, o sea, se puede palpar las apófisis espinosas vertebrales. Ya hemos conversado del límite superior, que es el alrededor de las líneas tangenciales de la C7, del límite inferior, ¿no? Que son las crestas ilíacas, sacrocoxigia, y en la borde superior del borde superior del surco interglúteo. Las regiones laterales, principalmente delimitadas por el músculo dorsal ancho, las regiones dorsal superior, hasta D6, de D7 a D12, la dorsal inferior, la zona lumbar, ¿no? Que es más o menos hasta esta zona, que es de la cresta ilíaca L4 y un poquito más abajo L5, y todo esto es la zona sacrocoxigia, ¿no? Todo esto es la zona sacrocoxigia, acá. El surco medio posterior. En líneas de referencia, en el dorso, al igual que en el tórax, al igual que en el abdomen, la línea biespinal
es un punto o es una línea horizontal. ¿Ya? Esta línea horizontal va a unir los puntos medios de las raíces de ambas escápulas, es decir, en donde está la espina de la escápula, ya la raíz de esa espina, ya uniendo esas raíces, esas espinas, es la que va a proyectar, donde va a estar la línea biespinal de la escápula. Esa línea va a estar a la altura de la apófisis espinosa de la T3, ¿no? Y que, bueno, esta apófisis espinosa de la D3 se proyecta sobre el cuerpo de la D4, ¿no? Entonces, las apófisis espinosas son pronunciadas, pero van hacia atrás y van hacia abajo, ¿no? Entonces, puede ser una apófisis espinosa de la D3, correcto, sí, pero atrás de esa apófisis espinosa de D3 está el cuerpo de la D4, porque las apófisis espinosas como que de todas maneras bajan un poquito respecto a la otra vértebra. Biangular inferior de la escápula, tenemos que considerar la línea tangencial que va a unir en los ángulos de la escápula, ¿no? Y también ese ángulo de la escápula está a la altura de T3, ¿no? De la altura de la apófisis espinosa de T3. Pero también esa apófisis espinosa de T3 se va a proyectar sobre el cuerpo de la D8. D8, T8. La cresta bicrestal, la línea de referencia bicrestal, que va a estar tangencial a los puntos más altos de ambas crestas ilíacas, ¿no? Y se va a ubicar eso alrededor de esa línea a nivel de L4, ¿sí? La línea media posterior espinal o espinal es la que va a unir todos los vértices de la apófisis espinosas, la paravertebral es la línea vertical que va a unir los vértices de las apófisis transversas, ¿no? Ya, todo eso es la línea vertical, paravertebral, y la línea escapular es aquella que va a pasar por el ángulo inferior de la escápula, ¿ya? Vamos a verlo aquí. Entonces, la línea biespinal de la escápula va a ser esta línea, una línea horizontal que va a pasar alrededor de las raíces de la espina de la escápula, ¿no? Entonces, esta es la espina de la escápula, pero esta es la raíz de la espina de la escápula. Entonces, esta línea biespinal de la escápula es la que va a estar más o menos a la altura de la T3, de la apófisis espinosa T3, o a la altura del cuerpo vertebral de la T4. Biangular inferior de la escápula, pues también es una línea horizontal que va a pasar por el ángulo inferior de la escápula, es esta de aquí, que va a estar alrededor de la apófisis espinosa de la T7. La línea bicrestal, esta línea bicrestal es la por la parte más superior de la cresta ilíaca, va a pasar por L4, la línea media posterior espinal, que une todas las apófisis espinosas de la vértebra. La línea paravertebral va a unir todo lo que son las apófisis transversas de las vértebras. Y la escapular, pues es aquella línea también vertical que va a pasar pero por el ángulo inferior de la escápula. ¿Sí? Luego, en relieves óseos, tenemos las apófisis espinosas, ¿no? De las vértebras dorsales. La más notoria, sí, claro, mencionan que es la de 1, de ahí, dependiendo ya de la persona, de su estructura, de su antropometría, si es endomórfica, ectomórfica, mesomórfica y otras características más, es que va a hacer que sea más o menos más o menos difícil de poder palpar cada una de ellas, ¿no? Las apófisis espinosas lumbares también se pueden palpar, sí, con cierta facilidad por el surco medio posterior del dorso. Pueden en algunos casos ser necesario que se le pida a la persona que flexione el tronco para que esas apófisis espinosas se hagan mucho más evidentes. Y bueno, a nivel de L5, toda la parte de las apófisis espinosas de las lumbares, como están en cumplen una curvatura de tipo lordosis, ¿no? Es que al momento de hacer la flexión,
se van a separar, ¿no? Porque al hacer flexión de columna, las apófisis espinosas de atrás son las que se van a separar, se van a hacer un poquito más visibles como para que las puedan palpar. Como estamos viendo dorso, y dorso viene desde la parte del límite superior de la C7, o sea, donde empieza ya T1 para abajo, pues estamos hablando de columna, estamos hablando de los músculos, pero también tenemos que hablar de las costillas, ¿no? Pero de los arcos costales, pero posteriores. Estos arcos costales de la séptima a la décima, de la séptima a la décima costilla, son aquellas que, bueno, se podrían palpar a través de una palpación profunda en sus partes más externas, ¿no? Y podríamos identificar los espacios también intercostales que existen entre estas costillas. Los relieves óseos y cartilaginosos del dorso. A ver, tenemos las apófisis espinosas desde la T1 a la L5, ¿no? Arcos costales posteriores desde la séptima costilla a la décima costilla, ¿no? Claro, en la parte superior es un poco más difícil poder palpar las costillas porque encima está el omóplato, ¿no? Por eso se menciona a partir de séptima, porque el ángulo inferior de la escápula está alrededor de la apófisis espinosa de T7, ¿no? Entonces, como que ya a partir de la séptima costilla, como que para ir para abajo, ya no tengo la escápula que esté cubriendo todas las costillas, podría palparlas. La onceava y la doceava también, ¿no? Sabemos que sobre todo ahí en la parte como que posterior, un poquito lateral, pero la parte anterior no llega, ¿no? Ni la 11 ni la 12. El ángulo inferior de las escápulas y la cresta ilíaca. Tenemos la C7, que es la vértebra en la que la apófisis espinosa va a ser más prominente para poder palpar, la T3 a la altura de la raíz de las espinas de la escápula, la apófisis espinosa de T3, el ángulo del omóplato de la apófisis espinosa de T7, las crestas ilíacas a la altura del E4. Articulaciones, tenemos articulaciones dorsolumbares, lumbosacras, dorso lumbar, lumbosacra, ligamentos epiespinosos lumbares, ¿no? Que son justo los que están, lo que hemos visto antes, que están en los vértices de las apófisis espinosas. Las articulaciones se van a ubicar palpando las apófisis espinosas, los ligamentos también se van a palpar de esa forma, ¿no? Pero sobre todo quizás un poquito los epis, ¿no? Porque de ahí los otros son más profundos. Ligamentos espinosos, ¿no? Son los que están justo en los vértices de las apófisis espinosas. Tenemos nivel cérvico, claro, dependiendo de la región, es lo que acá se está dividiendo, ¿no? Nivel cérvico dorsal, nivel dorsolumbar y nivel lumbosacro son los puntos que cambian las regiones de la columna vertebral. Y en el dorso vamos a evaluar algunos músculos que son los superficiales, ¿no? Y que son los más grandes, como el trapecio, pero el trapecio en su porción media y en su porción inferior. En la porción media, en la porción, sí, vamos a comenzar con la porción media, ¿no? Entonces, en la porción media tenemos fibras que son superiores, ¿sí? Superiores que van a estar dirigidas hacia abajo y hacia afuera. Entonces, todo este trapecio va a cubrir, sí, la región dorsal, ¿no? Una región dorsal superior, una región dorsal inferior y esta porción que es media en sus fibras superiores claro, son oblicuos, sí, oblicuos hacia abajo y hacia afuera, y en las inferiores, pero están hablando de las inferiores de la porción media.
no está hablando de la porción inferior, sino la porción media. Esta porción media se está dividiendo en fibras superiores y se está dividiendo en fibras inferiores. Entonces, esta porción media en las fibras superiores son oblicuas, hacia abajo es afuera, pero estas inferiores de la porción media son casi horizontales, ¿no? Y se van a, se originan tanto desde la C7 hasta la D4, de C7 a D4, de C7 a D4, y se van a insertar en el labio superior de la espina del omóplato y en el acromio. Acromio y labio superior de la espina del omóplato, fibras superiores y fibras inferiores, pero de la porción media. Y tenemos luego la porción inferior. Esta porción inferior son oblicuas, ¿sí? Hacia arriba y hacia afuera. Y estas se van a insertar en el tubérculo de la cresta de la espina del omóplato. Dorsal ancho también se está dividiendo en como dos fibras, ¿sí? Dos tipos de porciones. Las fibras más superiores, que son oblicuas hacia afuera y hacia arriba, ¿no? Se van a originar en las últimas vértebras, dorsales, claro, ¿no? Porque aquí más o menos es de 7. Entonces, las últimas vértebras dorsales se van a originar allí. Y esas son las fibras superiores, ¿no? Hacia arriba y hacia afuera. Y luego ya tenemos las fibras inferiores. Estas fibras inferiores pues van a ser más oblicuas que las fibras superiores, son más oblicuas, y se van a originar en la aponeurosis toracolumbar, ¿no? En el tercio posterior, pero interno de la cresta ilíaca, y van a ir hacia la corredera bicipital, que forma parte de la pared posterior del hueco axilar, ¿no? Dorsal ancho. Tiene unas dorsales, aponeurosis toracolumbar, cresta ilíaca y se van a la corredera bicipital. En el dorso hay otros músculos a evaluar en práctica, ¿no? Como el trapecio porción media, trapecio inferior, el dorsal ancho, que hemos conversado, aponeurosis toracolumbar. Tenemos algunos músculos como el romboides menor, el romboides mayor, tenemos el serrato menor postero superior, ¿no? El serrato postero superior, el serrato menor postero inferior y el ángulo de Petit, ¿no? Ese es el ángulo Petit, el triángulo de Petit, que es ese triangulito de aquí, que va a estar conformado. Es otro punto que se puede palpar entre la base de este triángulo, es la cresta ilíaca, ¿no? El otro borde es el dorsal ancho, el otro es el oblicuo externo. Músculos profundos del dorso, tenemos el serrato. Bueno, aquí estaban entre superficiales y profundos en lo anterior. Estos son básicamente profundos. El serrato menor postero superior, serrato menor postero inferior. Tenemos aquí el tendón de la masa común, ¿no? Que son de los músculos paravertebrales. En los músculos paravertebrales tenemos principalmente que son 3, que son los ilios costales, ¿no? Son el dorsal largo y los espinosos. Los espinosos. Esos son los músculos paravertebrales, es decir, del 4 hasta el 8. Iliocostales, el más externo, el dorsal largo y el espinoso, el más interno. Y en cambio, tenemos luego otros músculos que son básicamente rotadores, que son los semiespinosos, que esos están más profundos, en este plano, un plano más profundo, los semiespinosos, los multífidos, los rotadores del dorso. Tenemos musculitos también entre las espinas, entre las apófisis espinosas y interespinosos. Tenemos también músculos, o sea, además de los ligamentos que hemos conversado, también hay músculos entre las apófisis transversas, entre las apófisis espinosas, y tenemos aquí el cuadrado lumbar. Las curvaturas de la columna vertebral
son dos, ¿no? Son cifosis, son lordosis cervical, lumbar, cifosis dorsal, sacrocoxigia. Y eso lo podemos visualizar aquí en esta imagen, en una vista lateral, ¿no? En una vista lateral. Son curvaturas que se esperan que tenga la columna vertebral. Esas son toda la clase correspondiente a la clase del día de... Esas son las clases correspondientes al día de hoy, ¿sí? Lo que es toda anatomía del dorso, tórax, abdomen y una introducción a lo que es la columna vertebral. El día martes se va a tomar el examen y haremos lo que es ya columna cervical y dorsolumbar, ¿no? Esperemos que alcance el tiempo para poder hacer ambas clases el día martes. Caso contrario, haremos como una clase y media y ya de ahí lo vamos manejando también para el día jueves. ¿Ya? Coordinen por favor sus prácticas. Bueno, ya me han dicho 3, 4 grupos que lo van a hacer virtual, por ahí un grupo ya lo hizo presencial. Mi grupo lo vamos a hacer virtual, ¿sí? Vamos a ver de qué formas lo podemos manejar para que sea productivo, ¿sí? Igual es un poco desafiante hacer estos cursos de forma virtual, la parte práctica sobre todo, la teoría sí es manejable, pero sí, por favor, hagan la práctica, bien sea en cualquiera de la modalidad, que ahorita van a cambiar ya de rotaciones. En la próxima rotación se va a hacer la evaluación. Y ahí la evaluación va a cambiar ya dependiendo de cada docente. Les puede pedir, a pesar de ser práctica, algo más conceptual o teórico, o puede pedir que dibujen en su compañero. Entonces va a un desafío más cuando uno tiene que graficar o identificar en la persona, porque ahí ya van otros componentes que van más allá